Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 106. Punto de vista de la penalización. Antonio se había marchado tras comentar algunos detalles del acuerdo. El entrenamiento de Lily bajo su tutela comenzaría una vez que se recuperara de sus heridas, lo que duraría alrededor de una semana. El lugar del entrenamiento aún no se había decidido, pero era evidente que no se llevaría a cabo dentro del castillo de Hogwarts. En cuanto Antonio se apareció y desapareció de la vista de Minerva, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Minerva había tergiversado bastantes hechos. Como ya había decidido, no le importaba un poco de manipulación, y esos hechos tergiversados habían sido resultado de su determinación por asegurar el futuro de Lily. En primer lugar, tenía obligaciones, restricciones y consideraciones políticas que le impedían brindarle a Lily un entrenamiento especializado e individualizado. Unos minutos de orientación extra no serían suficientes. Para convertir a Lily en lo que podía llegar a ser, una de las brujas más grandes que el mundo había visto, era necesario un entrenamiento especializado. Y aunque no hubiera sido fácil para Minerva, si desesperadamente lo hubiera deseado, podría haberlo logrado. De hecho, organizar que Lily saliera de Hogwarts y se reuniera con Antonio a diario, o incluso cada 2 días, iba a ser aún más difícil. Había tergiversado las reglas de Hogwarts y presentado la idea de que dejar salir a Lily era más fácil para ella. Aunque él estaba confundido, aceptó ese razonamiento. Además, sus 3 favores habían sido la clave. Era poderosa, sí. Pero sus hombros empezaban a desmoronarse y sus poderes se desvanecían. El futuro de Lily no podía depender del declive de su fuerza. Lily necesitaba hombros fuertes en los que apoyarse. Y por lo que Minerva sabía de Antonio, era el candidato perfecto. En cuanto a poder, no le faltaba nada. En cuanto a carácter, también parecía estar bien. Minerva solo tendría que asegurarse de eso. Iba a asegurar el futuro de Lily. De todas formas, no iba a permitir que volvieran a lastimar a su hija. Ayer por la noche, era otra reunión programada de los mortífagos que había sido convocada por el Señor Oscuro. Esta vez, la reunión había sido convocada por el hombre del momento. El hombre que se había convertido en una estrella para todos los mortífagos. Rodolphus Lestrange. El hombre que planeó y dirigió el ataque a Hogsmeade. La reunión fue mucho más animada que la anterior, celebrada en la mansión Malfoy. El número de asistentes también fue mayor que la última vez. Y los invitados de honor fueron quienes participaron en la incursión en Hogsmeade. Ellos fueron quienes acapararon toda la atención. Todos los participantes de la reunión habían llegado, y solo faltaba el Señor Oscuro. A juzgar por la señal de la reunión anterior, aún faltaban un par de horas para que apareciera. Pero esta vez el ambiente no era sombrío como durante la reunión en la mansión Malfoy. El ambiente era animado. Risas y voces divertidas resonaban por el salón principal de la mansión Lestrange. El vino corría a raudales y todos disfrutaban de la hospitalidad de los Lestrange. Punto de vista de la pena, estaba sentado en una de las habitaciones del Lestrange Manor, con mi varita en la mano. Al igual que Lady Malfoy, Rodolphus me había sugerido ir a casa de un pariente. Pero ignoré la sugerencia. Aunque los mortífagos eran gente impredecible, estaba seguro de que si algo malo ocurría, podría controlarlo. No quería dejar mi mansión por culpa de unos forasteros. Ese no era mi estilo. Rabastan también estaba en la habitación, cerca de la chimenea, con un libro en las manos, aunque sabía que apenas le prestaba atención. Incluso con plena concentración, no tenía la inteligencia suficiente para comprenderlo, pero en ese momento, su atención estaba centrada en la reunión que se desarrollaba abajo. Mis hijos no eran muy inteligentes. Mucha gente diría que estaba mal burlarse de ellos. Pero no. No me burlaba de ellos. Aceptaba la realidad. Aceptaba sus debilidades. Y solo quienes aceptan sus debilidades y las superan alcanzan el éxito. Rabastan se había empecinado en unirse a la reunión. Rodolphus habría accedido de no ser por mí. Rechacé por completo la idea. Declaré que a Rabastan solo se le permitiría asistir a cualquier reunión después de graduarse de Hogwarts. No era cierto. Había mentido. Nunca se convertiría en mortífago. Mientras mi esposo vivió, no me había inmiscuido en sus decisiones. Como esposa obediente, los había aceptado y apoyado a todos. Pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con ellos. De hecho, me había opuesto a muchos de ellos. Ahora no me quedaba más remedio que tomar las riendas de mi familia. De lo contrario, mis 2 hijos arruinarían sus vidas. No podía permitir que eso sucediera.
Rodolphus había ejecutado el primer plan que quería y lo había hecho casi a la perfección. Pero se había perdido el propósito principal de toda la planificación. Aún así, no me preocupó mucho. Había mucho que ganar con esta incursión, y si jugaba bien mis cartas, aún podía salvar mucho. Aunque no era un mortífago, comprendía al señor tenebroso. Podía ser un mago muy poderoso, probablemente a la altura de Albus Dumbledore, pero desde luego no era valiente. Era un hombre cobarde y temeroso. Todos sus gestos, todos sus métodos apuntaban en esa dirección. Un solo fracaso lo había obligado a retroceder. Había abandonado su antigua fortaleza y se había escondido. Nadie sabía dónde. Pero los mortífagos estaban demasiado ciegos para verlo. Yo no, e iba a usar todo esto para asegurar el ascenso de mis hijos. Iba a convertir a Rodolphus Lestrange en el hombre más importante de la organización, con una influencia solo superada por la del mismísimo Señor Oscuro. La familia Lestrange estaba a punto de ascender. Capítulo 107. Favor de Amelia. Una ligera tensión y ansiedad se reflejaban en el rostro de Amelia, de pie frente al edificio del ministerio. Tras el ataque a su mansión, era la primera vez que se presentaba a cumplir con su deber oficial como Aurora. Ella había llegado esa mañana, y ahora había pasado todo el día y la oscuridad ya había comenzado a instalarse. No habría regresado al servicio tan pronto. Debería haberlo hecho solo después de la audiencia de Louis Engamot sobre el ataque a la mansión Bones y los asesinatos de los mortífagos que ella y su padre habían cometido. La audiencia se había programado para un par de días después. Pero Antonio le había pedido un favor de la nada, y ella no podía negarse. La había contactado muy temprano por la mañana, y sin pensarlo dos veces, ella accedió a ayudarlo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Él había salvado a la familia Bones, y ella presentía que, incluso en el futuro, les sería de gran ayuda. Además, lo consideraba un amigo y estaba dispuesta a ayudarlo en todo lo posible, incluso si eso implicaba correr algún riesgo. Además de eso, la tensión que había visto en el rostro de su padre la noche anterior también la rondaba. Planeaba aclararlo con él al regresar a casa. Sabía que él había estado preocupado por algo, y aunque ella no pudiera resolverlo, necesitaba saberlo. Aunque se había presentado a trabajar, apenas le habían asignado trabajo. La mayoría de la gente se compadeció del ataque a su mansión. Pocos se habían entusiasmado con el logro de Lord Bones. Matar a más de media docena de mortífagos de una sola vez fue un logro enorme. Pero la emoción por la matanza se había desvanecido un poco. Los sucesos de Oxmeade habían creado otra ola de tensión y ansiedad. Nadie sabía qué estaba sucediendo ni qué sucedería después. La declaración de Dumbledore solo agravó la inquietud. Era como si el caos estuviera a punto de estallar en la Gran Bretaña mágica. Por otra parte, salvo algunas declaraciones formales que describían el incidente, no hubo respuesta del ministerio. No estaba claro qué medidas tomaría. La mayoría del personal ya se había ido a casa, dejando solo a unos pocos trabajadores en el turno de noche dentro del ministerio. A medida que avanzaba la noche, el clima se volvió más frío, y Amelia sintió que un escalofrío se apoderaba de ella. Estaba considerando lanzarse un hechizo de calentamiento cuando vio a Antonio aparecer a lo lejos. Vestía ropa oscura y llevaba una larga capa negra. La capucha de la capa estaba levantada, cubriendo su cabeza y frente. Solo él sabía si la usaba para protegerse del frío o para ocultar su rostro. Señorita Bones, saludó Antonio mientras acortaba la distancia. Señor Olario, le respondió ella. Gracias por aceptar hacerme un favor tan grande, dijo con una sincera expresión de gratitud en el rostro. Estoy verdaderamente agradecido. Amelia inmediatamente negó con la cabeza. Señor Olario, dijo. Es un placer poder ayudarle. Le debo la vida. Soy yo quien debería estarle profundamente agradecida. Antonio meneó la cabeza pero no hizo más comentarios. ¿Estás segura de esto?, preguntó Amelia después de un momento. Creo que es un asunto arriesgado. No se preocupe, señorita Bones, respondió Antonio. No hay ningún riesgo conmigo aquí. Amelia asintió por última vez y empezó a moverse. Antonio la siguió. Aunque intentaré tomar el camino más aislado posible, aún podríamos encontrarnos con un par de personas, comentó al entrar en el ministerio. Y también habrá un par de guardias. Los 2 guardias de guardia dentro son mejores que un mago promedio. De acuerdo, dijo Antonio, aceptando la información. Confiaba en su fuerza y éxito, pero aún así, no podía permitirse el lujo de descuidarse. El dúo se deslizó por los pasillos del ministerio durante unos 5 minutos.
Los pasillos estaban tenuemente iluminados, y Amelia sintió que en ese ambiente, con su capa negra, Antonio parecía misterioso e intrigante. Y se mostraba seguro de sí mismo. Y sin duda, poderoso. Amelia no pudo evitar sentir una ligera atracción hacia él. Poco después, llegaron a una gran puerta de madera. Aunque estuvieron a punto de encontrarse con un par de personas en el camino, gracias a la rapidez de Amelia, las evitaron. Los guardias entrarán enseguida, dijo. El único preso en la celda es el hombre que buscan. Antonio asintió mientras daba un paso adelante y empujaba las puertas. Se abrieron. Apenas había dado un paso cuando una voz resonó desde dentro. ¿Quién es? Ignorando la voz, Antonio cruzó la puerta. Justo frente a él estaban dos magos vestidos con túnicas de auror, con las varitas en alto y apuntando hacia la entrada. No era el momento ideal para que alguien estuviera de visita, así que estaban en alerta máxima. Vieron el rostro de Antonio y ambos lo reconocieron. Hoy en día, ¿quién no reconocía a Lord Olario? Uno de ellos abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, dos rápidos hechizos salieron disparados de la varita de Antonio. Alcanzaron a los aurores y ambos se desplomaron en el suelo. Dos hechizos más salieron de su varita y los alcanzaron en el pecho. Mientras tanto, Amelia entró. ¿Qué hechizo es ese? Preguntó ella. Un hechizo para dejarlos inconscientes, y luego un obliviate para borrar sus recuerdos durante los últimos minutos, respondió mientras otro hechizo se escapaba de su varita. Ambos cuerpos se deslizaron suavemente por el suelo y quedaron colocados cuidadosamente en posiciones sentadas en las dos sillas junto a la pared. La habitación en sí era una cámara de detención estándar. Un lado estaba lleno de estanterías, equipo y las dos sillas donde ambos aurores estaban cómodamente sentados, mientras que en el otro lado se encontraban tres celdas. Y en la última celda estaba el hombre por el que Antonio había venido. Capítulo 108. El mortífago en prisión. Antonio avanzó sin prisa hacia la última celda. No estaba preocupado ni ansioso. Estaba relajado, tranquilo y sereno. Amelia, por su parte, permanecía de pie junto a la puerta cerrada, asomándose por una pequeña rendija, como un halcón. Aunque era casi seguro que nadie entraría en las celdas del Dimle a esa hora, no lograba relajarse tanto como Antonio. Antes de llegar a la tercera celda, Antonio volvió a levantar su varita y lanzó otro hechizo. Una barrera insonorizante envolvió todo el bloque de celdas. Ni un solo sonido se escapaba. Antonio llegó al frente de la tercera celda y miró dentro a través de los barrotes de hierro. No había luz dentro de la celda. La tenue luz que se filtraba desde el pasillo era lo único que iluminaba la prisión. Al fondo de la celda, había una pequeña plataforma elevada de piedra. Esta plataforma servía de cama al preso. Un hombre yacía en la cama. Debido a la tenue iluminación, sus rasgos estaban ocultos. La llegada de Antonio lo conmovió. El hombre soltó un gruñido y ladeó el cuello, aún tumbado en la cama. Entrecerró los ojos, intentando reconocer a la figura desconocida que estaba junto a los barrotes. Tal vez, pareció reconocerlo cuando se movió, se levantó de su posición acostado y se sentó. Al incorporarse, sus rasgos faciales se hicieron más claros. Tenía la piel pálida, el cabello negro oscuro y los ojos igualmente oscuros. Su ropa parecía bastante vieja y, aunque no estaba hecha jirones, estaba agonizando. Señor Olario, dijo en voz baja. Nunca imaginé verlo aquí. Antonio levantó las cejas. ¿Me conoces? Preguntó intrigado. Sí, asintió el hombre. Incluso los presos tienen acceso a los periódicos. Oh. Antonio exhaló levemente. Si el hombre estaba leyendo el periódico, su reconocimiento no le sorprendió. El hombre era un mortífago. Uno de los pocos que habían sido capturados por el Ministerio de Magia. Desde que los mortífagos iniciaron su reinado de terror, el ministerio solo había logrado capturar a un puñado de ellos. De ellos, la mayoría ya habían pasado por las audiencias del Wizengamot, habían sido sentenciados y enviados a Azkaban. Este mortífago en particular había sido capturado hacía unos 20 días. Nada menos que por Alastor Moody. Durante las últimas 2 semanas, su audiencia había estado en curso, y se esperaba que él también fuera enviado a Azkaban en los próximos días. Y Antonio estaba allí para interrogarlo, investigar y extraerle información. Este mortífago sería su primer paso en la investigación. Aunque la investigación se centró principalmente en el ataque a Lily, Antonio pretendía sumergirse de lleno en la red de los mortífagos. Antonio comprendió que ya se había enfrascado en una guerra abierta contra ellos. No es que se arrepintiera. Estaba seguro de que tarde o temprano se enfrentaría directamente al Señor Oscuro. Que él y Voldemort se enfrentarían varitas en mano.
Pero ahora que estaba involucrado, se dio cuenta de que ya no podía permanecer a la defensiva. No podía permanecer en una posición donde solo reaccionara cuando los mortífagos hicieran sus movimientos. Ya fuera el ataque contra él, el ataque a la mansión Bones o el ataque a Oxmeade, fueron los mortífagos quienes mantuvieron la iniciativa. Al contrario, necesitaba ser proactivo. Claro, él y Lord Edmund Bones habían planeado algunas acciones, pero todo era político. Nada concreto que pudiera perjudicar realmente a los mortífagos. El plan primero requería que tomaran el poder en el ministerio y solo entonces se podrían tomar medidas contra los mortífagos. Y aunque este plan tenía sus méritos, Antonio comprendió que era necesario hacer algo más. Necesitaba estar al frente, el que tomara acción, el que mantuviera la ventaja. Los del ministerio no pudieron obligarme a abrir la boca, comentó el mortífago con una risita. ¿Así que te han llamado a ti? ¿El famoso asesino de mortífagos? Antonio negó con la cabeza. En realidad no. Estoy aquí por voluntad propia. El mortífago entrecerró los ojos. ¿Por voluntad propia? ¿Por qué querrías verme? Preguntó el mortífago. ¿Y por qué el ministerio te permitiría verme? ¿A estas horas? ¿Quién dijo que me permitieron conocerte? Rió Antonio, visiblemente divertido. El hombre se sobresaltó, un poco sorprendido. Corrió hacia las barras de hierro y se pegó a ellas, buscando a los aurores. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que los dos aurores, los dos guardias, que parecían estar cómodamente sentados en sus sillas, estaban en realidad inconscientes. Tú, balbució. ¿Te has entrometido en el ministerio? Puedes matar a gente inocente, respondió Antonio con calma. Puedes destrozar edificios y atacar a quien quieras. Pero ni siquiera puedo entrar en el ministerio sin hacerle daño a nadie. ¿De verdad es tan impactante? ¿Qué quieres? Preguntó el mortífago mientras se alejaba de los barrotes. Le sudaban las palmas de las manos y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que sin su varita, estaba indefenso ante el horolario. No es que tener su varita hubiera servido de nada. Frente a Antonio, siempre estaría indefenso. Y la razón de su terror era simple. El ministerio estaba sujeto a normas. Lo que podían hacerles a los mortífagos capturados estaba limitado por leyes, reglamentos y procedimientos. Sin mencionar la cantidad de simpatizantes de los mortífagos dentro del ministerio dispuestos a protegerlos. A todos los mortífagos se les inculcaba la creencia de que, incluso si los atrapaban, lo peor que les podía pasar era ser enviados a Azkaban, y eso no era para tanto. En unos meses, cuando el Señor Oscuro tomara el control de la Gran Bretaña mágica, serían liberados de Azkaban de todos modos. ¿Qué quiero? Preguntó Antonio con una sonrisa burlona mientras daba un paso adelante. Con un simple movimiento de varita, la puerta de hierro se abrió. Entró en la celda. El mortífago instintivamente dio un paso atrás por miedo. Te lo contaré todo, balbuceó. No deseaba ser torturado. Sin duda, estaba seguro de que Antonio poseía innumerables métodos para infligir un dolor inimaginable. Antonio meneó la cabeza. No confío en ti, respondió, levantando su varita. Podrías mentir, y yo nunca lo sabría. Por eso, te lo sacaré todo yo solo. Capítulo 109. El primer movimiento de Dumbledore parte 1. Mientras Antonio se afanaba en extraerle información a un mortífago, Albus Dumbledore caminaba por una calle poco transitada. Rara vez se cruzaba con una o dos personas en su largo paseo. Albus Dumbledore se encontraba en un asentamiento aislado y escasamente habitado en la Bretaña mágica. El asentamiento se encontraba lejos de los centros de población habituales del país. La mayoría de los residentes ya se habían retirado a sus casas. Como no era una ciudad bulliciosa, la mayoría de las tiendas y establecimientos también habían cerrado. Solo unos pocos permanecían abiertos, y aún menos gente caminaba por las calles. La temperatura había descendido considerablemente durante la noche y el aire era gélido. Dumbledore vestía una gruesa capa, y su anciano cuerpo parecía cansado y frágil en la oscuridad y el frío. El aire frío le hería los huesos. No usaba ningún hechizo de calentamiento, y cada vez que una brizna de aire frío lo rozaba, temblaba de frío. Habían pasado un par de días desde que se celebró el funeral de los dos estudiantes en los terrenos de Hogwarts. Dos estudiantes cuyas muertes impulsaron a Albus Dumbledore a tomar la trascendental decisión y declaración de matar a los mortífagos. Dumbledore dejó escapar un suspiro cansado al tiempo que una pequeña nube de niebla escapaba de su boca hacia el aire frío. Comprendió perfectamente que lo que había declarado era significativo e igualmente controvertido.
Sin duda, una proclamación pública de que cometería asesinatos, incluso si los objetivos iban a ser los mortífagos, no era algo del todo en armonía con la ley del país. Fue solo porque fue él, Albus Dumbledore, quien hizo esa declaración, y porque lo hizo después de un ataque tan trágico, que el ministerio no llamó a su puerta para interrogarlo. Quizás asumieron que había hablado en un arrebato emocional. Y habló con emoción, pero cada palabra que pronunció fue verdad. La declaración que hizo, la decisión que tomó, fue monumental. Como él mismo declaró, tenía opiniones, ideas y un pensamiento inquebrantable, profundamente arraigados desde hacía mucho tiempo. Siempre había sido firme en su opinión sobre el perdón y las segundas oportunidades. No dudaba en admitir, al menos para sí mismo, sino ante el público, que era un hombre más inclinado a la inacción que a la acción. Su instinto siempre le había llevado a esperar y observar, y luego, si era posible, manipular la situación para obtener algún beneficio. La manipulación había sido durante mucho tiempo su mayor arma, y era un maestro en su manejo. Debido a ciertos acontecimientos de su vida, Dumbledore se había vuelto un hombre bastante indeciso. Había perdido gran parte de su convicción y determinación para hacer cualquier cosa. Quería dejar que las cosas fluyeran con naturalidad y darles solo pequeños empujoncitos. Sin duda, también tenía opiniones e ideas firmes, y una visión sobre cómo debería ser el futuro de la Gran Bretaña mágica. Cómo la cultura mágica necesitaba progresar. Cómo necesitaba abandonar reglas, normas, tradiciones y dogmas centenarios. Que algo se hubiera practicado durante siglos no significaba que debiera practicarse en el presente. El mundo que los rodeaba había evolucionado, pero el mundo mágico se había mantenido estancado. También necesitaba evolucionar. Ahora bien, Dumbledore no alegaría no haber actuado ni hecho nada para lograr su visión del bien común. Había logrado introducir muchos cambios y muchas costumbres obsoletas habían sido abolidas gracias a su liderazgo. Pero lo que haya logrado, lo hizo mediante manipulación y conspiraciones sutiles. Como ya se ha dicho, era un hombre inactivo y vacilante. Carecía de la convicción y el coraje necesarios para tomar decisiones importantes y decisivas. En la Gran Bretaña mágica, tenía la imagen de alguien que se oponía a la cultura y la tradición de la sangre pura, pero lo que decía públicamente en los debates no era nada comparado con las ideas radicales que albergaba en su mente. Apenas hablaba abiertamente. Y de igual manera, esperaba poder manipular el ascenso y los movimientos de Voldemort para alcanzar sus propios objetivos. Para encaminar a la Gran Bretaña mágica hacia el camino que él deseaba. A pesar de todo el poder que tenía a su alcance, seguía recurriendo a la manipulación y la conspiración. No quería que su varita hablara por él. Pero todas sus creencias y su proceso de pensamiento cuidadosamente elaborado se derrumbaron. En el momento en que sus ojos se posaron en los dos cadáveres de los estudiantes, vestidos con sus uniformes de Hogwarts, algo se quebró en su interior. Un cambio fundamental se había producido en su interior. Unas duras revelaciones lo asaltaron de inmediato. Que los mortífagos no merecían segundas oportunidades. Comprendió, con dolorosa claridad, cómo su vacilación e inacción habían causado mucho más daño que bien. En ese momento, se deshizo de toda la vacilación que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Si ciertos acontecimientos de su pasado lo habían convertido en un hombre de moderación y cautela, este acontecimiento lo había transformado de nuevo. Le había devuelto la convicción y la determinación que una vez poseyó. Y ahora, Dumbledore iba a ser un hombre de acción. Un hombre que tomaría sus propias decisiones para lograr lo que deseaba. Y eso incluía su visión para la Gran Bretaña mágica. Tras su larga caminata, Dumbledore finalmente llegó a la puerta principal de una casa. Era una casa pequeña y, como todas las de la calle, estaba envuelta en silencio y oscuridad. Dumbledore levantó la mano y llamó a la puerta de madera. Al no obtener respuesta durante unos instantes, volvió a llamar. Estaba a punto de llamar por tercera vez cuando oyó el leve sonido de una trampilla metálica al abrirse. Una cabeza se asomó por el pequeño hueco de la puerta. La cadena de seguridad aún la mantenía en su lugar. Antes de que el hombre pudiera siquiera reconocer al visitante que tenía ante él, Dumbledore hizo un gesto con la mano. La varita de Sauco apareció al instante en su mano, y al instante siguiente, su punta presionó firmemente contra la garganta del hombre. Un simple hechizo a esa distancia sería más que suficiente para rebanarle el cuello. Dumbledore, tartamudeó el hombre al darse cuenta de lo que había dicho. Con la varita de Sauco en su garganta y el propio Albus Dumbledore frente a él, no podía hacer mucho más. Ah, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. Tengo un poco de frío aquí fuera. Espero que no les importe que haga una breve parada en esta casa.
Antes de que el hombre pudiera responder, Dumbledore le apretó el cuello con más fuerza. Sin otra opción, el hombre desenganchó la cadena y Dumbledore entró. Capítulo 110. El primer movimiento de Dumbledore parte 2. Con la varita de Dumbledore presionada contra su garganta, el hombre dio un paso atrás, permitiendo que Dumbledore entrara a la casa, cerrando las puertas de la casa detrás de él. Al entrar, Dumbledore observó su entorno. Estaba de pie en el pasillo que comunicaba con el salón principal de la casa. Un par de linternas mágicas estaban fijadas a ambos lados de las paredes adyacentes, iluminando tenuemente la habitación. Debido al frío y al viento gélido del exterior, todas las ventanas estaban cerradas, por lo que no entraba luz alguna en la casa. Esto hacía que pareciera completamente oscura desde fuera. A un lado, había una chimenea con un cálido fuego que calentaba el salón. Tras pasar sus últimos minutos caminando en el aire frío, Dumbledore se sentía bastante cómodo en la casa. En el centro del salón se dispuso un conjunto de sofás junto con otros muebles, entre los que destacaba una mesa de comedor al otro lado de la habitación. Dumbledore examinó entonces al hombre cuya garganta sujetaba con la punta de su varita de sauco. El hombre era de baja estatura. Era unos 2 o 3 centímetros más bajo que el propio Dumbledore. Su rostro pálido se había vuelto aún más pálido por el miedo, debido a la varita clavándose en su piel y al hombre cuya mano sostenía el otro extremo de la varita. Y el hombre vestía exactamente como Dumbledore esperaba. El atuendo de un mortífago. Aparte de su máscara tradicional, llevaba la túnica completa de mortífago. Este había sido un desarrollo muy inesperado. Dumbledore no afirmaría tener una fuente o un espía dentro de la organización de los mortífagos. E incluso si lo tuviera, no habría ayudado en esta situación. Los mortífagos nunca revelaron sus planes ni objetivos a nadie, excepto a los directamente involucrados. Pero como Dumbledore nunca tuvo planes reales de involucrarse con los mortífagos, al menos no tan pronto, nunca había intentado cultivar ninguna fuente real dentro de sus filas. No había intentado infiltrarse en ellas. Eso no significaba que careciera por completo de fuentes de información. Contaba con algunas personas, antiguos alumnos a quienes había dado clases en Hogwarts, que pertenecían a familias de sangre pura y estaban muy interesados en la ideología de Dumbledore. De vez en cuando, alguno de ellos compartía información que oía en sus casas. Incluso antes de esto, había recibido tales sugerencias, pero no le había importado lo suficiente como para ponerlas en práctica. Después de todo, todo había ido según sus planes. Pero esta vez, era diferente. Albus Dumbledore tenía un punto que plantear. Un juez al que servir. Un par de mortífagos, inspirados por un discurso que Voldemort había dado tras el ataque a Hogsmeade, habían urdido un plan para impresionarlo y congraciarse con su señor. Y habían elegido este asentamiento mágico para ese propósito. Como se dijo, estaba aislado, escasamente poblado y alejado de los principales centros de población de la Bretaña mágica. Casi ningún funcionario del Ministerio Auror le prestaba atención a un lugar así. Este asentamiento celebraría mañana una fiesta local relacionada con su día de fundación. Para esta ocasión, toda la comunidad se reuniría en la plaza central desde la mañana siguiente, y seguiría un día completo de festejos. Estos dos mortífagos pretendían atacar a esa reunión. Media docena de hechizos destructivos como la bombarda máxima podrían causar decenas de bajas. El reinado del terror y la destrucción se extendería aún más y horrorizaría a la gente. Tras el ataque a Hogsmeade, aterrorizaría aún más a la población. Era un buen plan, pero uno de los mortífagos cometió un error. Borracho la noche anterior, presumió de lo que planeaba hacerle a uno de sus amigos cercanos. Y a través de una cadena de susurros, la información finalmente llegó a Dumbledore. Y por eso Dumbledore estaba allí. Encontrarlos había sido fácil. Pero tras algunas preguntas, logró localizar la casa donde se habían refugiado. Ah. Dumbledore sonrió. Ahora que estoy dentro de la casa, me siento mucho más cómodo. Hace calor aquí. Bastante agradable. ¿Te importaría responder algunas preguntas? Preguntó. Claro que no, se respondió a sí mismo con ligereza, sin darle al mortífago oportunidad de decir lo contrario. Pero antes de eso, Dumbledore se inclinó ligeramente y sacó la varita del mortífago de la funda atada debajo de la manga del hombre. Por favor, tome asiento, dijo Dumbledore, señalando una de las sillas de madera del comedor. El hombre estaba a punto de moverse cuando alguien entró en el pasillo desde una de las habitaciones interiores. Era el segundo mortífago. Como su compañero no había regresado después de abrir la puerta, fue a comprobarlo por sí mismo. Trevor, llamó al entrar en el pasillo. ¿Quién es?
Apenas había terminado de hablar cuando sus ojos se posaron en un sonriente Dumbledore. Instintivamente, agitó la mano y su varita apareció al instante. Apenas había formado la idea de lanzar un hechizo cuando un destello de luz brilló y, al instante siguiente, su varita ya estaba en la mano de Dumbledore. Ni siquiera había visto el hechizo. En un instante estaba armado, y al siguiente, una fuerza como la de un martillo le había arrancado la varita de los dedos a pesar de que la sujetaba con fuerza. Estaba diciendo, comenzó Dumbledore, girándose en su dirección. Pero el segundo mortífago no esperó a escuchar. Entrecerró los ojos y corrió hacia una de las ventanas de cristal, desesperado por escapar. Pero frente a Dumbledore, era una falsa esperanza. Dumbledore suspiró y negó con la cabeza. «Qué lástima», murmuró mientras agitaba su varita. Un hechizo impactó una de las sillas de madera. En un instante, se transformó en una cadena enrollada y salió disparada hacia adelante. El mortífago ni siquiera había llegado a la ventana cuando la cadena le atravesó la espalda y emergió de su pecho. La sangre brotó a borbotones de la herida mientras forcejeaba, intentando hablar, probablemente intentando maldecir a Dumbledore, antes de desplomarse en el suelo. «Qué lástima», dijo Dumbledore, volviéndose hacia Trevor. «Es una lástima que tu amigo no me haya escuchado. Espero que no repitas el mismo error», añadió. «Por favor, toma asiento». Trevor, sin resistencia, se movió y se sentó en una de las sillas del comedor. Su cuenta se había reducido de 6 a 5, y una estaba ahora incrustada en el pecho de su amigo. «He oído», dijo Dumbledore, acercándose a Trevor, «que Voldemort», el hombre se estremeció al oír el nombre, pero Dumbledore continuó sin inmutarse, «ha dado un discurso motivador después del ataque a Hogsmeade. ¿Podrías dejarme verla, por favor?», añadió, presionando su varita contra la frente de Trevor. En un instante, los párpados de Trevor se cerraron de golpe y perdió el conocimiento. Capítulo 111. El nerviosismo de Edmund. Para Antonio había sido fácil extraerle toda la información que buscaba al mortífago encarcelado. Pero la información que logró obtener fue muy limitada. El hombre apenas sabía nada importante sobre la organización de los mortífagos. Este mortífago en particular no tenía un prestigio real entre sus filas. Su estatus no era lo suficientemente alto como para participar siquiera en las reuniones del Señor Oscuro. De hecho, solo se había encontrado con él una vez, cuando le marcaron con la marca tenebrosa. Era el mortífago de menor rango, y probablemente por eso el ministerio se sentía tan cómodo manteniéndolo en prisión y luego enviándolos a Azkaban. Aún así, Antonio había logrado reunir información suficiente para continuar con la siguiente etapa de su investigación. Y aunque la información era limitada y poco detallada, serviría como un enlace crucial para Antonio. Llámalo destino si quieres, pero Albus Dumbledore y Antonio habían presionado sus varitas contra las frentes de sus respectivos mortífagos casi al mismo tiempo. Y habían usado prácticamente el mismo método para extraer lo que necesitaban. Antonio salió de la celda de la prisión mientras el mortífago yacía desplomado en la cama de piedra en estado inconsciente. ¿Ya está?, preguntó Amelia al darse la vuelta. Seguía de pie en la puerta, vigilando por si alguien se acercaba. «Sí», asintió Antonio, caminando hacia la puerta. «¿Conseguiste la información que buscabas?», preguntó. Antonio asintió en respuesta. «Deberíamos irnos primero», dijo ella, sin presionarlo para obtener más detalles. Rápidamente, salieron y avanzaron por los pasillos del ministerio hacia la salida. «¿Te aseguraste de que no recordaran nada?», «¿Los tres, incluido el prisionero?», preguntó mientras serpenteaban por los oscuros pasillos del edificio del ministerio. «No te preocupes por eso», respondió. «No tendrán ni idea de que alguien estuvo allí». «Bien», dijo Amelia con un suspiro de alivio. Les tomó unos instantes más llegar finalmente al exterior del ministerio. En cuanto Amelia estuvo a una distancia prudencial de la entrada, exhaló un profundo suspiro de alivio. Durante todo el tiempo que había estado dentro, había estado tensa y ansiosa. Antonio sonrió. «¿Por qué estabas tan alterado?», Amelia meneó la cabeza. «Nunca he hecho algo así», dijo. «Toda mi vida he cumplido la ley al pie de la letra. Y ahora me he colado ilegalmente en una celda del ministerio, de hecho, del mismo departamento en el que trabajo. Pero aún así», añadió, «fue una experiencia emocionante». Antonio soltó una pequeña risita en respuesta. «Ahora», continuó, «dime, ¿qué aprendiste de él?». «No aprendí mucha información», respondió Antonio. «Pero sí lo suficiente para avanzar al siguiente paso de mi plan». Antonio luego ofreció una breve explicación de lo que había aprendido. «Genial», dijo Amelia, satisfecha.
Se sintió aliviada al saber que el riesgo que había corrido había valido la pena. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó después. Ahora, respondió Antonio, volvemos a casa. Antonio y Amelia intercambiaron despedidas antes de que ambos partieran hacia sus respectivas casas. Amelia llegó al salón principal de la mansión Bones y encontró a su padre sentado a la mesa del comedor. La comida ya estaba servida, pero Edmund no comía. Estaba sentado con el plato aún volcado. Padre, dijo en voz baja mientras se acercaba a la mesa. Edmund asintió. Toma asiento. Amelia tomó asiento y ambos sirvieron comida en sus platos. Llegaste bastante tarde hoy, comentó Edmund después de empezar a comer. ¿Pasaba algo en el ministerio? Amelia meneó la cabeza. No, no es trabajo del ministerio, respondió ella. Lord Olario me pidió un favor. Oh. Respondió Edmund. Parecía un poco sorprendido e intrigado. Señor Olario. No pidió más detalles, y Amelia no estaba segura de si debía contárselo. Aunque Antonio no le había pedido explícitamente que lo mantuviera en secreto, se preguntaba si simplemente había dado por sentado que lo haría. Lo que hubieran hecho no era algo que se pudiera comentar abiertamente. Afortunadamente, Edmund no insistió y ella no dio más detalles. Padre, dijo Amelia, ayer parecías bastante preocupado. ¿Sucede algo? Por un momento, pareció que Edmund evadiría el tema, pero se detuvo y observó la expresión seria en el rostro de su hija. Y comprendió que debía ser cierto. Estaba preocupado, sí, asintió. El ataque a Oxmeade me ha puesto nervioso, aceptó. Me preguntaba si fueron lo suficientemente valientes y audaces como para atacar directamente Oxmeade, ¿qué les impide lanzar otro ataque contra la mansión Bones? No sería erróneo pensar que estarían sedientos de venganza, continuó. Y después de lo que pasó la última vez, seguramente enviarán un número mucho mayor de mortífagos. Tan grande que quedaríamos indefensos ante ellos. Y Lord Olario no estaría allí para salvarnos cuando esto suceda. Amelia parecía pensativa. Lo que su padre decía tenía todo el sentido del mundo. Solo gracias a Antonio habían sobrevivido esa noche. Por sí solos, podrían haber sobrevivido la vez anterior con algo de suerte, pero si llegaba una fuerza mayor, no tenían otra opción. ¿Pero por qué crees que nos atacaron en primer lugar? Preguntó. Seguro que tú a la familia Bones no eran los únicos que se oponían a ellos. Edmund se encogió de hombros. Es difícil decirlo. Pero quizás sentían que éramos su peor enemigo. Y que el árbol más grande soporta los vientos más fuertes. Y debieron tener otras consideraciones también. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Amelia. El director Dumbledore también ha dejado clara su postura. Con él en plena oposición y en abierto conflicto con los mortífagos, estos seguramente se verían relegados a un segundo plano. Edmund asintió, pero no hizo ningún comentario. Como muchos otros, él también tenía dudas sobre si Dumbledore realmente hablaba en serio. Lord Olario, comentó Edmund tras unos instantes de silencio. ¿Qué opina de él? Lord Olario. Amelia parecía confundida. Es un gran hombre y un hombre poderoso. ¿Por qué me preguntas esto? Preguntó. Edmund meneó la cabeza. Solo te preguntaba tu opinión, ya que tenemos una alianza a largo plazo con él, respondió, pero en su interior le daba vueltas el plan que había ideado tras un día entero de reflexión. No sabía si era posible, pero tenía que intentarlo. Era su mejor opción para mantener a su familia a salvo. Capítulo 112. Dumbledore en su oficina. El despacho del director de Hogwarts estaba brillantemente iluminado. Los rayos del sol naciente se filtraban por la ventana de cristal, bañando la oficina con un resplandor dorado. El ambiente interior era encantador y alegre. Y también estaba el hombre sentado en la silla del director, Albus Dumbledore. Una sonrisa cálida y feliz se dibujó en el rostro de Dumbledore. En su mesa había bocadillos y una taza de café caliente. Estaba disfrutando de una mañana agradable. La mente de Dumbledore se remontó a la noche anterior y a lo que había logrado. Había extraído información de la mente del mortífago. La información fue muy útil, y Dumbledore también descubrió el discurso que Voldemort había pronunciado un día después del ataque a Hogsmeade. Y, a partir de ese momento, Dumbledore conocía al hombre que había sido el cerebro del ataque a Hogsmeade, Rodolphus Lestrange. Y Dumbledore tenía una opinión muy firme y reflexionaba mucho sobre Rodolphus Lestrange y su decisión de liderar el ataque. Su momento llegaría. Pronto. Tras extraerle la información, Dumbledore mató al hombre con mucha comodidad. Otra silla de la mesa del comedor se usó para la transfiguración, y su corazón fue traspasado. Después de eso, Dumbledore encontró a un anciano en la casa.
La casa pertenecía al anciano, y él era el único ocupante. Por esta razón, los dos mortífagos la habían elegido. El hombre fue sometido a la maldición Imperius, que se rompió en cuanto el mortífago fue asesinado. Pero Dumbledore no se molestó en explicarle la situación al anciano. Simplemente borró su memoria y lo dejó inconsciente. Era mejor que el hombre no recordara su trauma. Dumbledore tomó un sorbo del café caliente y suspiró encantado. El café estaba fantástico. Dicho esto, Albus cogió el periódico y echó un vistazo al titular. ¿Se hizo justicia? ¿Quién está detrás de esto? Debajo del titular había una foto grande. Había dos personas en la fotografía. Los dos mortífagos que Dumbledore había buscado en ese asentamiento aislado. Los dos mortífagos, vestidos con sus atuendos completos y con las máscaras en los rostros, estaban pegados a la pared. Colgaban en el aire con un gran clavo de hierro que les atravesaba el pecho, clavándolos a la pared. Y junto a los cuerpos había dos palabras grabadas en la pared. Justicia servida. Albus Dumbledore comenzó a leer la noticia en detalle. Es como si toda la Gran Bretaña mágica se hubiera sumido en un caos. Cada día que pasa, algo más extraño y peligroso sucede, y parece que nadie tiene el control de la situación. Una situación similar sin precedentes se ha desarrollado repentinamente en el asentamiento mágico de Lexacroc. Lexacroc es un pequeño pueblo mágico situado en el extremo norte de la isla. Hoy celebraba su 257º aniversario. Fue un día que debería haber estado lleno de festividades, felicidad y alegría. Pero la tragedia azotó el pueblo. Era temprano por la mañana cuando una pareja de trabajadores llegó a la plaza del asentamiento para preparar y finalizar sus trabajos de decoración para la próxima celebración, y lo que presenciaron los dejó horrorizados. En el escenario, se encontraron los dos cuerpos inmovilizados, tal como se muestra en la imagen. Todo el pueblo estalló en protesta al difundirse la noticia. Ante esta situación sin precedentes, el alcalde canceló la celebración y solo se realizó una pequeña ceremonia para continuar con la tradición. El ministerio ha confirmado la identidad de los dos magos, que parecen ser mortífagos. Estos dos no eran residentes locales de este pueblo. El alcalde del asentamiento también lo ha confirmado. Hasta ahora, y como ya es habitual, el ministerio no ha ofrecido ninguna explicación. Los funcionarios del ministerio no tenían ni idea de la situación y estaban tan desorientados como nosotros. Pero una pregunta aún más importante es, ¿quién mató a estos dos magos? Todo apunta a que podemos confirmar que los dos magos asesinados son en realidad mortífagos. Pero incluso si lo fueran, ¿fue correcto matarlos y cuál fue el verdadero motivo del asesinato? ¿Venganza? ¿O, como decía el grabado, justicia? ¿Qué provocó la situación? ¿Estaban los mortífagos planeando algún ataque? ¿Quizás contra la reunión que habría tenido lugar para celebrar el día de la fundación? Dado que los magos vestían sus atuendos, no sería descabellado. Sea cual sea el motivo, podría considerarse una acción justificable por parte de algún individuo. Dada la situación de indefensión en la que se encuentra el ministerio, no debería sorprendernos que alguien tomara las riendas. Pero, de nuevo, ¿es el camino correcto? ¿Cómo se siente la población al respecto? ¿Se alegrarán de que por fin haya alguien que pueda protegerlos? Ya basta, el ministerio tiene muchas preguntas. Y, por ahora, no tiene respuestas. Dumbledore siguió leyendo el periódico, y era una diatriba total contra el ministerio. Y aunque el asesino no había sido glorificado, tampoco había sido vilipendiado ni criminalizado. El periódico mantenía una opinión equilibrada sobre el asesino. Ni lo condenaban ni lo alababan. Solo hacían preguntas. Sobre todo, impulsaba a la población a formarse una opinión. Y Dumbledore podía adivinar perfectamente la razón. Un par de días antes, había anunciado que mataría mortífagos, y ahora se habían encontrado dos cadáveres clavados en la pared. No mucha gente pensaría que era solo una coincidencia. Muchos relacionarían los asesinatos con él, y su declaración resonaría en sus mentes. Aunque nadie se atrevería a acusarlo directamente de los asesinatos hasta tener pruebas sólidas. Y él no era un hombre que dejara pruebas. Y Dumbledore también estaba seguro de que mucha gente apoyaría a este misterioso asesino. Sus acciones serían una luz de esperanza en la oscuridad. Capítulo 113. Planes para la próxima generación. El día había comenzado como cualquier otro para Antonio Olario. Se había despertado temprano, se había refrescado, había preparado el desayuno y luego había cogido el periódico. Y el duro de mortífagos clavados en la pared fue lo primero que vio en su rostro. Entrecerró los ojos al leer la noticia. Le tomó un par de minutos leerla y digerirla.
Al leer el artículo, frunció el ceño y una expresión de contemplación se dibujó en su rostro. Como la mayoría de la gente, sus pensamientos también se dirigieron primero a Dumbledore. La palabra justicia grabada en la pared, la declaración de Dumbledore de buscar justicia para sus estudiantes, y luego este incidente, no podía ser una coincidencia. Pero Antonio no era de los que se apresuraban a sacar conclusiones. Aunque su instinto apuntaba a Dumbledore, esperaba a que surgieran pruebas sólidas o más hechos. Pero si asumía por un momento que realmente había sido Dumbledore quien había matado a los mortífagos, entonces surgía una gran pregunta. ¿Cuáles eran las intenciones de Dumbledore ahora? La última vez que Dumbledore había hecho esa declaración, Antonio había dudado. No estaba seguro de si Dumbledore había dicho esas palabras en serio o si simplemente había estado fanfarroneando para salir de una situación difícil. Dada la peligrosa situación en la que se encontraba Dumbledore, engañar al mundo con esas palabras podría haber sido una situación realista. E incluso ahora no estaría seguro de la intención de Dumbledore. Dumbledore no era un hombre sencillo ni directo. Por lo que Antonio entendía de él, basándose tanto en la información de esta vida como en la de su vida pasada, Dumbledore era un hombre muy complejo. Por lo tanto, Antonio no podía esperar que ninguna acción de ese hombre fuera sencilla. Las intenciones ocultas, las tendencias manipuladoras y los objetivos no declarados eran características que asociaba naturalmente con Dumbledore. Y Antonio no estaba dispuesto a aceptar sin más la matanza de mortífagos por parte de Dumbledore. No iba a estar tan seguro de él. Si su acción no contenía ningún motivo oculto y si Dumbledore realmente había decidido oponerse firmemente a los mortífagos, Antonio estaría muy contento, pero hasta que confirmara la verdadera intención de Dumbledore, siempre buscaría su verdadero motivo. Antonio terminó de desayunar y cogió un libro para leer. Tenía un par de días libres antes de que surgiera algo importante, y había decidido recompensarse con un merecido descanso. O tal vez no, porque en ese preciso momento, sintió el tirón familiar de las protecciones de la mansión Olario. Respiró hondo, sin ninguna molestia, y permitió que dicha persona entrara en la mansión. Un par de minutos después, Bellatrix Black entró en el salón principal de la mansión Olario. «Buenos días, Lord Olario», lo saludó al sentarse a la mesa del comedor. La mesa estaba justo enfrente del sofá, donde él estaba sentado con su libro abierto sobre el regazo. «Buenos días, señorita Black», la saludó con una sonrisa. Estaba a punto de ofrecerle el desayuno, pero no hizo falta. Sin dudarlo, Bellatrix tomó un plato y comenzó a servirse el desayuno. «Supongo que ya desayunaste», dijo mientras miraba la minúscula cantidad de comida que quedaba en la mesa. «¿Y qué estás leyendo?» Antonio cerró su libro y lo colocó sobre la mesa auxiliar. Era el título escrito en la portada. «Barreras avanzadas, piedras angulares y magia familiar». «¿Magia familiar?», preguntó Bellatrix levantando una ceja. «Sí», asintió Antonio. «¿Estás planeando montar tu magia familiar?», preguntó. «¿Por qué no?», respondió Antonio. «Deberías», coincidió Bellatrix. «Ahora que eres un estimado miembro del consejo, un titular del Wizengamot, debes tener una magia familiar. Y aunque quizá no te afecte mucho, beneficiará enormemente a tus futuras generaciones». Antonio asintió. Aunque tenía planes para que la magia familiar también le fuera efectiva, no mencionó nada al respecto. «Ahora que lo pienso, ¿tienes algún plan para las próximas generaciones?», preguntó en un tono casi extraño. «¿A qué te refieres con planes para las próximas generaciones?», preguntó Antonio con cara de confusión. «Ya sabes, planes para casarte, establecerte, tener hijos», dijo, con un rubor casi visible en su rostro. «Formar tu propia familia». Antonio se quedó un poco atónito al ver la extraña reacción de Bellatrix. Había presentido en sus interacciones anteriores que Bellatrix se sentía atraída por él, pero esta reacción indicaba que la cosa iba más en serio de lo que esperaba. Nunca pensó que fueran más que sentimientos fugaces. «Para eso», respondió con una sonrisa burlona, «primero necesito encontrar una novia». «¿No lo crees?». Bellatrix asintió y luego preguntó. «¿Tienes a alguien en mente?». Antonio parecía pensativo y Bellatrix tenía las orejas alerta. «Quizás sí», dijo. «Sabes, incluso tú podrías ser una gran elección». «¿Qué estás diciendo?», balbució Bellatrix en estado de shock, casi derramando la comida de su boca. «Tranquila», dijo Antonio riendo entre dientes, interrumpiendo a Bellatrix. Solo bromeaba. Bellatrix respiró hondo mientras intentaba calmarse. Bajó la cabeza y se dedicó a desayunar, sin decir palabra durante los siguientes minutos.
Antonio, mientras tanto, seguía observándola con expresión divertida. ¿Qué estás mirando? Preguntó mientras finalmente levantaba la cabeza. Nada, negó con la cabeza. Ya has marcado este lugar como tu segundo hogar. No me siento tan seguro en mi propia mesa. Con sus comentarios anteriores sobre que ella era una gran opción y ahora este comentario, Antonio se estaba divirtiendo burlándose de ella. ¿Qué cosas inútiles estás diciendo? Murmuró con voz molesta, pero el enrojecimiento de sus mejillas contaba una historia diferente. Ven conmigo, dijo ella levantándose de su asiento. ¿Dónde? Preguntó Antonio. Casi he aprendido el hechizo del golem, respondió. Ayúdame a darle los últimos retoques. De acuerdo. Suspiró Antonio con impotencia. Se le fueron las ganas de descansar un día. Capítulo 114. Inducción formal. Habían pasado otro par de días desde que Bellatrix Black había visitado a Antonio en su mansión Olario y le había hecho entrenarla para alcanzar el dominio del hechizo del golem de agua. Y gracias a las enseñanzas de Antonio, Bellatrix había aprendido el hechizo con éxito. Aún no lo dominaba por completo, pero era solo cuestión de tiempo. Solo necesitaba más práctica. Era un hecho que no podría llegar a ser tan buena como Antonio. Las reservas mágicas, la destreza y el altísimo control que tenía sobre sus enormes reservas eran casi imposibles de igualar. Pero con el tiempo, mejoraría cada vez más. Aunque el entrenamiento que le había dado a Bellatrix en algunas ocasiones se había centrado específicamente en el hechizo de golem, la perspectiva que le había proporcionado para aprenderlo sin duda la ayudaría a largo plazo. La había guiado bastante en los principios mágicos. Y ciertamente no era que esta fuera la última sesión de entrenamiento que Bellatrix le pediría a Antonio. Iba a molestarlo cada vez más. De hecho, quería mucho más de él, y Antonio también lo había sentido en su encuentro anterior. Hoy Antonio se había despertado un poco antes de lo habitual. Se había refrescado, se había bañado, desayunado y luego se había puesto una de las mejores prendas que tenía. Algo que había comprado recientemente. Apareció lo mejor que pudo y sin duda lucía estupendo. Guapo y espléndido. ¿Por qué? Después de todo, hoy era un día muy especial para él. Hoy asistiría a su primera reunión de Luizengamot como miembro del consejo. Como Lord Olario. Hoy sería investido formalmente como Lord Olario en el Luizengamot. Ocuparía su lugar en el Luizengamot. Esta sesión no se había convocado específicamente para su ingreso al Luizengamot. En realidad, se había convocado para el juicio por el ataque a Oxmeade. Sorprendentemente, o quizá no, Lord Edmund Bones y Amelia Bones no habían sido acusados formalmente por el Ministerio de los Asesinatos. Se había admitido que el dúo padre-hija efectivamente había matado a los mortífagos, pero también se había admitido que habían actuado en defensa propia cuando dichos mortífagos irrumpieron en la casa. Fue más una formalidad, una conversación que un juicio propiamente dicho. Antonio llegó al ministerio usando la red Flu. Su nueva mansión tenía red Flu instalada. Salió de la chimenea Flu del atrio del ministerio. Su llegada llamó la atención de muchos presentes, y se extendió un murmullo entre la multitud. Algunos chismes y rumores sobre él. Su incorporación formal no era poca cosa, después de todo. En los últimos días, cada vez que visitaba un lugar público, Antonio se daba cuenta de que se había vuelto muy conocido, muy popular. Se había convertido en un hombre que atraía la atención de quienes lo rodeaban. Ignorando la atención que lo rodeaba, Antonio avanzó a grandes zancadas hacia la sala donde se suponía que se celebraría el consejo. Un par de minutos después, Antonio empujó una puerta de madera y entró en la antesala del salón del consejo. Aquí está el hombre del momento, una risa fuerte y estridente lo saludó tan pronto como Antonio entró en la antecámara. Era Edmund Bones, de pie no muy lejos de la puerta. Estaba rodeado por algunos de los otros señores que formaban parte de la facción de Edmund. Desde el incidente del ataque a la mansión Bones y la aparición de los hechos posteriores, la reputación de Edmund Bones había crecido enormemente. Si había habido alguna fisura en su facción, todas habían sido reparadas. La autoridad de Edmund estaba firmemente establecida. Nadie dudaba de su liderazgo. No solo su reputación, sino también la de toda su facción, se había disparado. Tanto es así que muchos otros señores habían estado llamando a la puerta de Edmund para conectar con su facción, o incluso para unirse a él. Señor Huesos, saludó Antonio al señor Huesos y se dirigió hacia el pequeño grupo. Felicidades, Lord Olario, le deseó Edmund a Antonio. Se convertirá oficialmente en señor del Luizengamot. Gracias, Lord Bones, sonrió Antonio. Los demás lores saludaron a Antonio y él les respondió cortésmente.
Al poco rato, los demás lores se excusaron, dándose cuenta de que Antonio y Edmund quizá quisieran hablar a solas. ¿Cómo se siente, Lord Olario?, preguntó Edmund. Este es un momento muy importante y prestigioso para usted. Así es, Lord Bones, asintió Antonio. Así es. Sí, asintió Edmund. Es un nuevo viaje. Aunque los tiempos actuales no son muy tranquilos y probablemente no sean ideales. Las cosas están muy caóticas, pero es un nuevo viaje y un viaje muy prestigioso el que estás emprendiendo. Este es un evento inusual. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se admitió a un nuevo miembro a Luizengamot. Bastantes años. Yo era muy joven la última vez que alguien fue admitido. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que una nueva persona sea admitida a Luizengamot? Antonio asintió. Comprendió la importancia. Los escaños de Luizengamot eran hereditarios, y que una nueva persona fuera admitida en el consejo era algo extremadamente raro. ¿Sabes?, continuó Edmund, recuerdo que la última vez que alguien se convirtió en Lord, se convocó una sesión aparte solo para su investidura formal. Fue casi como una celebración. De hecho, el propio ministerio organizó una fiesta. Pero esos tiempos han llegado, suspiró. Tu inducción es solo una ceremonia. Esos cabrones la han mezclado con mi audición. Eso no cambia nada, Lord Bones, respondió Antonio. Sigo convirtiéndome en un lord con los mismos poderes. Jaja. Rió Edmund. Tienes razón. Antonio estaba a punto de responder cuando otra voz lo interrumpió. ¿De qué te ríes, Lord Bones?, preguntó la voz. Comparte conmigo también el motivo de tu felicidad. Antonio y Edmund miraron de reojo y vieron a un hombre alto y de hombros anchos acercándose a ellos. Arcturus Black. Lord Black, saludó Edmund, aunque un poco sorprendido, al hombre cortésmente, y Antonio también hizo lo mismo. Arcturus respondió con su propio gesto cortés y se paró junto a Antonio y Edmund. Era la primera vez que Antonio se encontraba con Arcturus Black desde que se había encontrado con el Lord Black por primera y última vez en Oxmeade. Antonio también se dio cuenta de que aún quedaba tiempo antes de que comenzara la sesión de Luizengamot, por lo que podría tener una breve conversación. Capítulo 115. Segundo encuentro con Arcturus Black. Cuando Arcturus Black se unió a Antonio y Edmund Bones, el trío se dio cuenta de que gran parte de la atención de la sala se había centrado en ellos. Y no debería haber sido sorprendente. Y había dos razones para ello. En primer lugar, tanto Antonio como Edmund eran los dos hombres en quienes se centraría la sesión de Luizengamot. Antonio por su incorporación formal y Edmund por su audición. Y también porque había matado a algunos mortífagos. Pero la segunda razón era más significativa en ese momento. La familia Bones y la familia Black representaban las dos ideologías extremas de la Gran Bretaña mágica. Eran dos polos opuestos en el panorama ideológico. La facción de la luz y la facción de la oscuridad. Una, algo liberal y abierta a ciertos cambios en la tradición mágica, y la otra, completamente conservadora, tradicionalista y rígida. No era que las dos familias fueran enemigas o se tuvieran aversión. Pero ellos, especialmente los señores de ambas familias, rara vez interactuaban, sobre todo en público. Se habían mantenido civilizados. Eso era todo. Pero ahora, que Lord Black se acercara y se uniera a Edmund Bones en lo que parecía una conversación informal era algo significativo. Sin duda, llamaría la atención de todos. Seguramente se preguntarían si era algún tipo de señal por parte de ambas familias. ¿Era un indicio de una nueva alianza? ¿Estaban cambiando las tornas? Dadas las circunstancias, si realmente ocurriera, no sería una gran sorpresa. Mucha gente estaba reflexionando sobre sus ideologías y se enfrentaba al auge de los mortífagos. El hecho de que Arcturus Black y su facción hubieran votado a favor de Antonio Olario, y que Bellatrix Black hubiera sido vista varias veces con Lord Olario, fue otro factor. ¿Y sería Lord Olario el que mantendría el hilo de estos nuevos cambios? ¿Cómo estás, Lord Black?, preguntó Edmund mientras Arcturus se unía a ellos. Absolutamente bien, dijo Arcturus con una sonrisa radiante. Parece, continuó, mientras miraba a su alrededor, que tenemos toda la atención de esta sala. Jaja. Rió Edmund. Así será. Así será. No dijo más, pero ambos comprendían claramente la dinámica de lo que estaba sucediendo. Eran políticos experimentados. Y aunque el propio Edmund sentía cierta curiosidad y confusión, preguntándose cuál podría ser el motivo de la llegada de Arcturus, no dejó traslucir nada. ¿Qué te tenía de tan buen humor?, repitió Arcturus. La investidura formal del Lord Olario, explicó Edmund. Le contaba algunas cosas de mi experiencia. Ah.
respondió Arcturus y se giró hacia Antonio. Felicidades, Lord Olario. Lord Bones podría haberle dicho lo importante y trascendental que será este momento. Es la segunda vez que nos vemos, añadió en un susurro. Has logrado tanto en tan poco tiempo. Lord Black, respondió Antonio con una sonrisa. De hecho, es solo la segunda vez. Ojalá podamos interactuar más en el futuro. Gracias por las felicitaciones, añadió, y también por la sugerencia que me llevó a convertirme en señor del Wizengamot. Arcturus sonrió, recordando su primer encuentro en Oxmeade, donde había sugerido la idea de los duelos de honor. Quizás me atribuya parte del mérito por la sugerencia, dijo Arcturus. Pero al final fuiste tú quien tuvo que empuñar la varita y asegurar el señorío. Yo solo señalé la dirección correcta. Y saber la dirección correcta es tan importante como caminar en esa dirección, intervino Antonio rápidamente. Arcturus simplemente se rió entre dientes ante esto. El trío continuó charlando el resto del tiempo. Todo fue informal. No se mencionó nada de política, ni de mortífagos, ni nada que sucediera a su alrededor. Incluso la muerte de los dos mortífagos, tema de conversación en todo el país, se evitó con maestría. Tras unos minutos de conversación, Arcturus se disculpó y se unió a su facción. ¿Qué opina, Lord Olario? Preguntó Edmund en cuanto Arcturus estuvo fuera del alcance auditivo. Antonio entendió lo que Lord Bones intentaba preguntar. Negó con la cabeza. Es difícil decirlo, dijo. Anteriormente me ofreció su apoyo incondicional e incluso sugirió la idea de adquirir este señorío. Pero, continuó con un suspiro, dudo que Lord Black sea un hombre que ofrece tanto sin esperar nada a cambio. Piensas correctamente, asintió Edmund con expresión pensativa. Arcturus, aunque no era un hombre malo ni perverso, tampoco era un hombre grande ni bondadoso. No estaba en su naturaleza conceder nada a nadie gratuitamente. Era un político de pies a cabeza, y Edmund lo sabía perfectamente. Lord Bones, preguntó Antonio, ¿cree que Lord Black nos ayudaría en nuestro plan para destituir al ministro de magia, Harold Minchum? Edmund pareció pensativo y contemplativo por un momento. Dada la situación actual y su inclinación hacia nosotros, no diría que es imposible, respondió Edmund. Pero incluso si quisiera, seguiría siendo bastante difícil para él. Con Lord Charles Potter, la situación es distinta. Ambas facciones operan con ideologías y procesos de pensamiento similares. Es muy probable que nos unamos. También nos resultaría fácil llegar a un acuerdo sobre el nombre del nuevo ministro de magia. Pero con Lord Black, no es fácil, continuó. Nuestras ideologías son diferentes. Incluso si llegáramos a acuerdos, sería casi imposible elegir a una sola persona como ministro. Su facción querría a uno de los suyos, y la nuestra, a uno de los nuestros. No es fácil para nadie ceder. Antonio asintió. Pensaba lo mismo. Pero la razón por la que había planteado esta pregunta tenía un propósito diferente. Quería evaluar la reacción de Edmund ante una posible alianza con Arcturus. Y Antonio se alegró de saber que Edmund no se oponía por completo. Solo le preocupaban los obstáculos para formar tal alianza. ¿Y si se pudiera llegar a un acuerdo? Preguntó Antonio. Edmund estaba a punto de responder cuando un repentino silencio se apoderó del salón. Cierto hombre acababa de entrar, y toda la atención se centró en él. Albus Dumbledore. Detrás de Dumbledore venía otro anciano. Antonio también miró en esa dirección, y Dumbledore lo miraba directamente a los ojos. Sus miradas se cruzaron. Dumbledore esbozó una leve sonrisa mientras seguía caminando. Y se dirigía hacia Antonio. Capítulo 116. Estructura política. Dumbledore sonrió a algunas personas antes de que se dieran cuenta de que lo habían estado mirando. Pronto, la normalidad regresó a la habitación, pero era fácil observar que todos seguían con la sutil atención puesta en el propio Albus Dumbledore. Tal era la estatura del hombre. Siempre tenía la atención puesta en sí mismo. Albus Dumbledore intercambió un breve saludo con el anciano que lo seguía antes de continuar hacia Edmund y Antonio. Antonio reconoció al hombre. Era el líder de una de las 4 familias más poderosas de la Gran Bretaña mágica, Alarak Longbottom. Las 4 familias, Potter, Black, Malfoy y Longbottom, eran las más poderosas e influyentes de la Gran Bretaña mágica. Se las conocía informalmente como las familias de primer nivel. Las familias en la cima de la jerarquía. Los máximos poderes. Cada familia tenía 5 votos, el mayor número de votos de cualquier familia. Luego vinieron las familias de segundo nivel. Familias como Bones, Lestrange y Greengrass pertenecían a esta categoría. Cada una de estas familias tenía 3 votos.
Como grupo, estas familias obtuvieron el mayor número de votos. Luego vinieron las familias de tercer nivel. Eran las menos influyentes en poder, pero las más numerosas. Familias como Sinistra, Crave, Goyle y Abbott pertenecían a esta categoría. Y muy pronto, la familia Olario sería incluida en esta lista, y la familia Marius sería borrada. Cada una de estas familias tenía un voto. Las familias no eran las únicas con derecho a voto en el Huizengamot. Muchas otras personas, en su mayoría altos funcionarios ministeriales, también tenían derecho a voto. El propio ministro de magia tenía 5 votos, equivalentes a una familia de nivel 1. 2 jefes de departamento, el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica y el jefe del departamento de misterios, tenían 3 votos cada uno. Un punto a destacar era que el departamento de misterios era tan misterioso que su jefe rara vez asistía a una reunión de Huizengamot. A menos que el asunto fuera de extrema importancia, el departamento de misterios se mantenía en secreto. El brujo jefe también tenía 3 votos. Aparte de ellos, todos los demás jefes de departamento y el auror jefe tenían un voto cada uno. El director de Hogwarts tenía 3 votos, mientras que la vicedirectora tenía 1. Este acuerdo había sido establecido por los 4 fundadores. Hogwarts era el colegio más importante de la Gran Bretaña mágica y casi todos los hijos de familias mágicas de sangre pura estudiaban allí. Dadas estas circunstancias, la participación del director y el vicedirector en el Huizengamot era una norma aceptada por todos. Director Dumbledore, dijo Edmund Bones con una sonrisa educada a modo de saludo tan pronto como Dumbledore estuvo lo suficientemente cerca para oírlo. A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos, a pesar del hecho de que Edmund se oponía vehementemente a muchos de los pensamientos y acciones de Dumbledore, a pesar del hecho de que los dos habían estado en desacuerdo en muchos temas, a pesar del hecho de que Edmund había hablado bastante sobre Albus Dumbledore, definitivamente no grandes cosas, cuando Antonio había estado presente, había respeto en la voz de Edmund hacia Dumbledore. Incluso Antonio estaría de acuerdo en que Dumbledore era una leyenda viviente de la Gran Bretaña mágica. Inspiraba reverencia entre la población. Lo rodeaba un aura, una sensación que casi obligaba a la gente a respetarlo. Y ese mismo respeto se reflejaba en el rostro de Edmund. Señor Bones, dijo Dumbledore solo después de llegar y detenerse frente al duro. Espero que se encuentren bien. Sí, asintió Edmund. Estoy perfectamente. ¿Cómo estás? Preguntó. ¿Cómo van las cosas en Hogwarts? ¿Ha vuelto la normalidad al colegio? Lamento profundamente lo ocurrido en Hogwarts, añadió Edmund. Ojalá podamos llevar a esos monstruos ante la justicia lo antes posible. Yo también estoy bien, Lord Bones, respondió Dumbledore. Y las cosas casi han vuelto a la normalidad en Hogwarts. Las clases se han reanudado según el horario. Solo el viaje semanal a Hogsmeade sigue suspendido. Aunque a los estudiantes les llevará un tiempo recuperarse del impacto. Estamos trabajando para ayudarlos. Como si leyera la mente de Edmund, Dumbledore añadió. Podrás conocer a tu hijo muy pronto. Una expresión de vergüenza se dibujó en el rostro de Edmund mientras asentía torpemente. No había podido conocer a su hijo y, aunque sabía que Edgar estaba bien, estaba un poco ansioso por conocerlo. En cuanto a llevar a los perpetradores ante la justicia, continuó Dumbledore, seguramente serán llevados ante la justicia. Nadie se salvará. Bajo ninguna condición. Dumbledore no dijo nada más, pero había cierta convicción en su voz. Y esa convicción no se obtenía si se confiaba en que el ministerio impartiría justicia. Esa convicción solo se obtenía si se creía en uno mismo. Antonio levantó las cejas interiormente mientras su creencia de que Dumbledore había matado a los 2 mortífagos aumentaba aún más. Dumbledore finalmente se giró y encaró a Antonio. La última vez que ambos interactuaron fue cuando Antonio mató a Alicus Marius en el duelo de honor. Dumbledore había expresado abiertamente su desagrado por la acción de Antonio, especialmente por cómo había empalado a Alicus. Había sido una interacción conflictiva, y Dumbledore se había disgustado bastante. Incluso intentó reprender a Antonio, pero este cedió sin rodeos. No permitió que el respeto por la legendaria figura de Dumbledore afectara su respuesta. Director Dumbledore, saludó a Antonio con una sonrisa educada. Lord Olario, asintió Dumbledore con un brillo en los ojos. Felicidades por su inducción formal. Hubo un silencio entre los dos antes de que Dumbledore abriera la boca. Parece que tu forma de tratar con los mortífagos ha triunfado sobre la mía, suspiró. Había un poco de remordimiento, un poco de derrota y un poco de arrepentimiento en su voz. No tienen redención. Antonio permaneció impasible.
No tengo ningún método específico, director Dumbledore, dijo Antonio. Pero si alguien intenta matarme, no se me ocurre ninguna manera de redimirlo. Los mortífagos solo entienden un idioma. Un idioma de muerte y terror. Hay que responderlas de la misma manera, añadió Antonio. Dumbledore asintió. Tienes razón, suspiró. Solo entienden un idioma. Y solo se les responderá en ese idioma. Dumbledore les dirigió un último asentimiento antes de marcharse con paso decidido. Edmund y Antonio intercambiaron miradas. Comprendieron que el propósito de Dumbledore al acercarse a ellos era hacerle ese comentario a Antonio. Pero entonces, ¿por qué tuvo que hacerlo? El dúo podría haberlo discutido más, pero era hora de que comenzara la sesión de Luizengamot, y se dirigieron hacia la sala del consejo. Capítulo 117. Formalmente el horolario. Cuando Antonio entró en la sala del consejo con Edmund, la mayoría de la gente ya se había acomodado en sus asientos, mientras que el resto estaba a punto de hacerlo. Edmund hizo un breve gesto de reconocimiento a Antonio antes de dirigirse a su asiento, dejándolo atrás, de pie en el pozo. Primero sería investido formalmente, y solo entonces se le asignaría su silla. Esa silla en particular le pertenecería a él y a sus futuras generaciones, a menos que la familia Olario ascendiera de rango consiguiendo más votos o se extinguiera por completo como la familia Marius. Mientras los lores y funcionarios del ministerio aún se acomodaban en sus asientos, Antonio desvió la mirada hacia la galería de visitantes. Allí, vio varias figuras conocidas. Allí estaba Bellatrix Black, quien lo saludó con entusiasmo antes de levantar el pulgar con gran energía. Esto sin duda captó la atención de la gente en el pasillo y la galería. Él le devolvió un pequeño asentimiento, y ella sonrió radiante. Bellatrix le había informado antes que rara vez asistía a las sesiones de Luizengamot y que no le interesaba la política, pero que vendría a presenciar su investidura. Un gesto especial. Entonces vio a Amelia Bones, vestida con su túnica de auror, sentada en la túnica delantera. Ella le dirigió una pequeña inclinación de cabeza a modo de saludo, a la que Antonio respondió con la suya. También vio a Lucius Malfoy sentado en primera fila, rodeado de sus habituales compinches y lacayos. El heredero Malfoy lucía su habitual mueca de desprecio, pero al mismo tiempo parecía muy pensativo. Y Antonio sintió por un momento que Lucius le había estado prestando atención. Antonio solo había visto a Lucius una vez y se preguntaba qué habría estado haciendo Lucius estos últimos días. Otro rostro que Antonio registró fue el de Rafael Sinistra, Lord Sinistra. Ese hombre tenía una expresión tranquila. Antonio se preguntó si mantendría la misma calma cuando Antonio hiciera su movimiento con Aurora. Casi todos habían ocupado sus puestos cuando dos de las figuras más importantes del consejo finalmente entraron en la sala. El jefe brujo Albus Dumbledore y el ministro de magia Harold Minchum. Al ocupar sus respectivos asientos, el orden y la disciplina se adueñaron de la sala. Estimados miembros, comenzó Harold Minchum, con su voz resonando por la sala. Bienvenidos todos a esta sesión de Luizengamot. Idealmente, y como marca la tradición, este debería haber sido un día de festividades y alegrías. Pero dada la situación actual y las circunstancias que nos rodean, hemos decidido, hizo una pausa, con la mirada fija en Albus Dumbledore, moderar la ceremonia y mantener la simplicidad. Su mirada deliberada a Dumbledore dejó claro quién había impulsado este cambio. Incluso Antonio entrecerró los ojos ligeramente. No le había importado mucho si la ceremonia era elaborada o sencilla, pero enterarse de que Dumbledore había influido en la decisión le planteó dudas. Y la forma en que el ministro la había expresado, llamando la tradición y luego descartándola, solo aumentó las sospechas. La aversión de Dumbledore por las viejas costumbres era bien conocida. Además, Antonio notó que, aunque la situación era tensa, no era tan grave como para que no se pudiera celebrar una ceremonia. Al principio, incluso dudó de que la ceremonia hubiera sido formal, quizá porque no era bien recibido en los círculos de poder. Pero ahora parecía que las cosas eran diferentes. Guardó este detalle para más adelante, como parte de la creciente lista de observaciones sobre las acciones de Dumbledore. Como todos ustedes saben, continuó el ministro, hoy celebraremos la investidura de Antonio Olario. Bueno, hoy también debería haber tenido lugar otra inducción, Rodolphus Lestrange, pero Lord Lestrange ha solicitado que su inducción se celebre unos días más tarde. Esto no era sorprendente. Hoy también era el día de la audiencia por la muerte de su padre, Reynard Lestrange, quien había entrado ilegalmente en la casa de Edmund Bones. Técnicamente, Rodolphus y su familia no enfrentarían consecuencias legales por las acciones de su padre.
Simplemente declararía que no tenía conocimiento ni participación alguna en lo que su padre hubiera planeado o hecho. Ciertamente, no era algo de lo que Rodolphus pudiera enorgullecerse públicamente. Podría disfrutarlo en privado como mortífago, pero aún así necesitaba guardar las apariencias. Señor Olario, dijo finalmente Harold encarando a Antonio, por favor. El ministro señaló con la mano una de las sillas vacías al fondo de la sala. Quienes obtuvieron el mayor número de votos se sentaron en las primeras filas, mientras que las familias con un solo voto ocuparon las últimas. Antonio asintió levemente mientras se dirigía a su silla. Llegó y se quedó allí con una expresión feliz en el rostro. Momentos después, un hombre vestido con la túnica clerical del ministerio se acercó con un fajo de pergaminos y una pluma en las manos. Antonio tomó el pergamino. El juramento estaba escrito en él. Yo, Antonio Olario, juro solemnemente asumir mi responsabilidad como señor de la Casa Olario y defender el honor de la Casa Olario y proteger su legado. Prometo actuar con sabiduría, fuerza y justicia. Juro defender la Gran Bretaña mágica de amenazas internas y externas y honrar las leyes constituidas por el Uizengamot, las mismas leyes que rigen nuestro reino. Ante el Uizengamot, juro que mi palabra se mantendrá firme, que mi deber no flaqueará y que mi lealtad se mantendrá fiel a las responsabilidades que me han sido encomendadas. Así lo juro, como Lord Olario. Señor de la Casa Olario. Muy astutamente, el juramento no se tomó en nombre de la magia y la sangre. Dado que todo señor flaqueaba de su juramento en algún momento, comprometerlo por magia los habría obligado a actuar. Así era el astuto mundo de la política. Antonio tomó la pluma y firmó en el pergamino. En el momento en que firmó, un fuerte coro de aplausos resonó en la sala. Antonio había sido nombrado oficialmente Lord Olario. El coro continuó durante un par de minutos antes de que finalmente reinara el silencio en la sala. Señor Olario, dijo el ministro de magia, en nombre de este organismo, le solicito que nos diga unas palabras. Antonio asintió, recorriendo con la mirada a todo el consejo. Había preparado algunas cosas que quería decir.